posgrado, egresada de nuestro posgrado, es especialista en toda esta cuestión de la accidentología, de los grandes accidentes y de la capacitación y formación en no solo primeros auxilios, sino la atención de la primera atención en los accidentes graves que ocurren en los establecimientos. Hoy nos va a hablar Fabiola sobre primeros auxilios y qué más. RCP, porque dimos primeros auxilios la semana pasada, RCP. Ah, así que RCP. hoy nos toca RCP Ya. IDEA. Bueno, bueno, en algún momento estas dos clases también veremos si antes de que finalice usted de cursar las podemos hacer prácticas porque Fabiola tiene todos los elementos para poder practicar y cuando la hemos dado de manera práctica, tanto en medicina como en ingeniería, son sumamente provechosas. Pero bueno, adelante Fabiola. Eh, Ustedes no se tomen toda la virtualidad como que es real, pero, porque la vida va por otro lado, no va por la virtualidad. Adelante. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, eh, para Se ve, empezar a hablar sobre, se ve sí, perfecto. bueno, para empezar a hablar sobre lo que es reanimación cardiopulmonar, primero tenemos que hablar de que nosotros en nuestra resolución, la 905/2015 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Si están las querés, capacitaciones anuales básicas. si ¿Cómo? querés poner las diapos en pantalla. Ahí, Ahí está. ahí Perfecto. está. Listo, no te Bien, interrumpo. dale. De acuerdo a la resolución 905/2015 de la SRT, habla sobre lo que son las capacitaciones anuales que se deben realizar en todas las empresas desde lo que es el servicio de medicina laboral. Una de ellas es lo que es capacitación en primeros auxilios y la otra es reanimación cardiopulmonar y IDEA. Generalmente esto es a nivel básico lo que se da, a nivel de a nivel de lo que es los empleados, pero es muy importante refrescar estos conocimientos una vez al año. Por supuesto, la idea es que sea siempre práctico para que ellos puedan practicar y puedan saber, puedan tener la destreza a la hora del cual tengan que realizarlo. Es muy importante lo que es la parte práctica y realizarlo con muñecos. A veces en algunas empresas se hace una charla teórica y generalmente nosotros sabemos que en estas prácticas es muy importante lo que es lo que uno aprende con las manos, no se lo olvida jamás, o lo que uno realiza en lo que es la parte práctica. Entonces, bueno, es muy importante que a la hora de darlo, que se tengan los elementos para poder las personas tener ese contacto con lo más parecido posible a lo real, ¿no? Bien, reanimación cardiopulmonar y obstrucción de vías aéreas. Ya que estoy justo en el posgrado que le pongo la cámara. Ahí está. Bueno, primero, siempre nosotros tenemos que hacer una diferenciación para tenerlo en cuenta. El RCP se llama reanimación cardiopulmonar y es una maniobra, una técnica que nosotros vamos a utilizar en una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio. A veces en las personas, en la comunidad, hay una confusión en lo que es el ataque cardíaco y el paro cardiorrespiratorio. Entonces nosotros siempre a las personas le damos esta diferencia para que ellos entiendan qué es una cosa y qué es la otra. Cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio en sí, es la persona cuando la persona la persona no responde, está inconsciente, no respira, y su corazón no late. Y la persona está, lo que nosotros llamamos muerta. En cambio, el ataque cardíaco lo que tiene es que hay una parte de ese músculo cardíaco en el cual está sufriendo una isquemia que puede ser grave, en el cual esa isquemia puede ser total, puede morir el tejido cardíaco y generar lo que es el infarto. Porque a veces estas personas, cuando hablamos de este tema, lo confunden. Entonces es muy importante que ellos lo sepan diferenciar, porque son diferentes las formas de actuación en el caso de uno y del otro. ¿Está? Bien.
¿Cuáles son las causas de paro cardiorrespiratorio? Estas son las causas principales de paro cardiorrespiratorio. El ataque cardíaco es la principal causa de muerte en nuestro país. Esta es la principal causa. Luego vamos a desarrollarla. La obstrucción de las vías aéreas, principalmente por cuerpo extraño o por la lengua. La tercera es la electrocución. Luego le sigue lo que es el ahogamiento en agua, asfixia, sofocación e hipotermia. Ahora vamos a ir desarrollando lo que es ataque cardíaco, obstrucción de vías aéreas, que son las dos principales que suceden en nuestro país, o las más frecuentes. Pero vamos a tener un poquito de detalle a la hora de hablar de lo que es electrocución, ahogamiento en agua, asfixia, sofocación y hipotermia, que son situaciones especiales que nos pueden llegar a pasar. ¿Qué pasa en la electrocución? En la electrocución nosotros tenemos, de acuerdo a la persona, donde haya pasado el eje eléctrico, puede pasar por lo que es el corazón, o puede pasar por lo que es el bulbo raquídeo a nivel de lo que es el centro respiratorio y cardíaco. Si esto pasa por estos dos lugares, la persona puede generarse lo que es una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular o una sistolia. En ese caso, nosotros tenemos que iniciar lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero teniendo en cuenta un detalle, toda persona que ha recibido una descarga eléctrica está en paro cardiorrespiratorio. Una de las cosas importantes es generar hipotermia. ¿Qué es esto? Bajar la temperatura del cuerpo. Recuerden que cuando pasó la electricidad por su cuerpo, genera como el cuerpo es como si fuera una resistencia y aumenta la temperatura corporal. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura. ¿Qué hacemos? Tratamos de sacar toda la ropa posible, botines, pantalones y demás, y lo que generamos es hipotermia. Inclusive esta se mantiene luego de lo que es la reanimación, en lo que es la posreanimación, porque ayuda a que no vuelvan a aparecer estas arritmias malignas que generen de nuevo un nuevo paro. Con respecto a lo que es ahogamiento en agua, todas las personas, como ustedes saben, todas las personas que se ahogan en el agua sufren lo que se llama una asfixia por inmersión. ¿Qué es esto? La persona, cuando tiene contacto con el agua, cuando está consciente, tiene todos sus reflejos intactos. Hay un reflejo que se llama el reflejo del buceador, que automáticamente la vía respiratoria, cuando toma contacto con el agua, se cierra la epiglotis, y esto hace que la persona no ingrese más agua a su vía respiratoria, y lo que hace es que en la desesperación por querer salir del agua, que no hacer pie y demás, empieza a lo que es a tragar agua. La desesperación que tiene es porque no puedo respirar. Entonces ese agua lo que hace es ir a lo que es el estómago, traga agua, traga agua, traga agua, y si en un tiempo determinado, que aproximadamente son de 8 segundos, en el cual el cerebro no recibe sangre con oxígeno y los nutrientes que necesita, se para la rotativa, la persona se torna inconsciente y en este caso, por el peso del agua en la panza, se va al fondo. ¿Está? Entonces por eso que los guardavidas, vieron que van rapidísimo a buscar a las personas y tiene que ver con este tiempo que tienen, en el cual la persona luego de este tiempo se torna inconsciente. ¿Qué hace cuando las personas se rescatan de lo que es el agua? Cuando la persona se rescata del agua, se lleva generalmente a la superficie plana y dura, que generalmente está en la intersección entre lo que es la parte de la arena o de la tierra que esté seca y la parte húmeda. Esa es la parte más, donde está más plana y dura. Y ahí se coloca a la persona para iniciar lo que son las maniobras de reanimación. Como la causa es respiratoria, porque se genera este espasmo a nivel de la vía respiratoria y la epiglotis se cierra, lo que se va a hacer es abrir la vía respiratoria y realizar lo que se llaman 5 insuflaciones, que tienen que ser enérgicas. Con esto lo que hacemos es abrir la vía aérea, abrimos la epiglotis y con las ventilaciones lo que simulamos es como si fuera la tos artificial cuando nosotros nos hagamos, por ejemplo, con saliva o con agua cuando nos estamos riendo, o estamos hablando, generamos eso como si fuera una tos artificial y de esa manera abrimos lo que es la vía respiratoria. Son 5 ventilaciones que tienen que ser rápidas y enérgicas. Siempre se hace con, a partir de las normas, las últimas normas, que es la del 2020, se hace con una máscara que tiene que cubrir la boca y la nariz de la persona, que es una máscara especial, se llama Pocket Mask, que tiene un filtro
y además tiene una válvula que es unidireccional, al cual el aire ingresa, y cuando sale no tenemos contacto con el aire de la persona que exhala. Entonces, con esa máscara nosotros, bien apretada lo que es el macizo facial, vamos a realizar las 5 ventilaciones. Si la persona no responde con esto, lo que vamos a comenzar son con las compresiones torácicas. Se van a realizar 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones. 30 por 2, 30 por 2. ¿Está? Esa es la diferencia que tenemos al utilizar la maniobra de RCP en las otras, como en el ataque cardíaco, como en la obstrucción de la vía aérea. En este caso, como la causa es respiratoria, por eso se hace de esa manera. ¿Estamos? Bien. Asfixia. La asfixia puede suceder a veces por químicos. Hay, por ejemplo, en las empresas, acá en lo que es la zona del cordón, hay muchos químicos que pueden generar problemas en lo que son las vías respiratorias. Generalmente, a veces las empresas que trabajan con cañerías de alta presión, cuando a veces hacen limpieza, en lo que son las paradas de planta, utilizan, por ejemplo, nitrógeno para inertizar lo que son los caños. ¿Qué pasa? Generalmente, esto lo que hace es si la persona no tiene una buena protección respiratoria, una máscara, genera que la persona lo inhale y esto lo que hace es desplazar el oxígeno y genera una asfixia que la persona no se da absolutamente cuenta. En otros lugares, por ejemplo, a veces en espacios confinados, a veces en las cintas de las celdas, cuando se genera, por ejemplo, incendios por brasas, se genera mucho monóxido de carbono y también puede generar también esta misma situación. U otros químicos que a veces pueden llegar a desplazar lo que es el oxígeno o generar lesiones en lo que son las vías respiratorias. Generalmente cuando sucede lo que es la asfixia, si nosotros lo agarramos a tiempo, en el primer momento genera un paro respiratorio que luego va a ser un paro cardiorrespiratorio. Si llegara a ser un paro respiratorio, solamente se hacen ventilaciones, se hacen con esta máscara, una cada 6 segundos. ¿Está? Si es en un niño, se hace una cada 4 segundos, y si es en un bebé, se hace una cada 3 segundos. ¿Qué pasa en la sofocación? En la sofocación generalmente son en los espacios en los cuales son confinados, en los espacios que están cerrados, y por consumo de oxígeno se genera. También se trata de sacar a la persona a un lugar donde esté fresco, donde corra aire, y por supuesto comenzamos a hacer las maniobras de reanimación. Si es solamente paro respiratorio, con las ventilaciones nada más. Si hace paro cardiorrespiratorio, se hacen ya con las compresiones. Y otra de las causas, que son situaciones especiales, la hipotermia. Generalmente cuando la persona está hipotérmica, generalmente lo que hay que hacer es calentarla, se dice. Nunca se va a reanimar una persona si primero no la calentamos primero. ¿Está? ¿Por qué? Porque a veces esa hipotermia hace que la frecuencia cardíaca sea muy baja y la persona no necesita a veces la reanimación. A veces tiene que ver con el frío. Entonces siempre nosotros lo que hacemos es calentar a la persona y luego que hacemos un calentamiento, recién ahí, si es necesario, iniciamos lo que son las maniobras de reanimación. Chicos, cualquier cosa, pregunta, ustedes me hacen, ¿eh? Yo lo que les estoy mostrando acá es bien básico, que es lo que nosotros siempre le enseñamos a los empleados y que tiene que ver con las situaciones en las cuales ellos en lugares de trabajo se pueden llegar a encontrar. Perdón, Bien. Fabiola, te interrumpo un ratito. No, porque consultaba porque había quedado en la primera diapositiva. No sé si estaba corriendo el power o Ah, sí, lo estoy corriendo yo. ¿Por qué no se ve? recién Sí. ahora está el hombre con con la mano A en el ver, pecho. la anterior. Ahí se la viste. Que dice causas de RCP. Esta se vio y la anterior Sí, sí. también. Bueno, y ahora estoy pasando acá al ataque cardíaco. Esa es la del Angor, sí. Bien. Este ataque cardíaco. Bueno, lo que es el ataque cardíaco, generalmente la persona sufre, es decir,
los mecanismos, es decir, que tiene que ver con lo que es la calidad de vida de esa persona. Ya vamos a hablar de lo que es la parte de prevención. Nosotros, ¿cómo se lo explicamos a los trabajadores? Le decimos que son plaquitas de colesterol que se van depositando en las arterias, que en un momento determinado esto genera una obstrucción de las arterias, que puede ser parcial o total. Si es parcial, genera una isquemia, una falta de oxigenación, principalmente en el músculo cardíaco, y eso puede generar un dolor muy importante a nivel del tórax, principalmente a nivel por delante del tórax, un dolor que es opresivo, que es como si fuera una pata de elefante, que puede irradiar a lo que es el estómago, los miembros superiores, a la espalda o a las mandíbulas, teniendo en cuenta la localización de esa lesión a nivel cardíaca. También es muy común que tenga síntomas, bueno, vasovagales, que la persona esté pálida, que esté sudorosa, que tenga náuseas, ganas de vomitar, mareo, sudoración. Estas cosas es muy común, pero también se le hace hincapié, porque eso también a veces tenemos en las empresas un grupo de riesgo importante de personas que son diabéticos, y a veces suele pasar que a veces suelen sufrir un ataque cardíaco y no suelen cursarlo con dolor, o son dolores atípicos en la boca del estómago o en la espalda. Entonces también esos hay que comentárselo, que también puede llegar a pasar. Ante cualquier situación de estas, la persona hay que sentarla, hay que dejarla, hay que activar rápidamente el sistema de emergencia, y tener en cuenta que sí o sí requiere atención en un centro especializado en lo que es la parte cardiovascular, ¿está? Donde se le puede hacer el diagnóstico y, si en el caso que necesite, hacer una angioplastia. La angina de pecho, también nosotros a veces le hacemos también para que ellos lo vean, que tiene que ver con esto, que también es muy similar a veces a un ataque cardíaco. No suele durar más de 10 minutos como el otro, como lo que es el ataque cardíaco. Generalmente se alivia con medicación. A veces las mismas personas, ya como sufren de esto, tienen la medicación, en cual hay que decirles, si ya tiene medicación, que en ese momento se la proporcionen. Y por supuesto, siempre, como a veces los trabajadores no tienen conocimiento de lo que son las patologías, siempre nosotros lo que le decimos, la importancia de que ante cualquier síntoma enseguida activen el sistema de emergencias. Generalmente cuando hay un ataque cardíaco o una angina, por supuesto activa el sistema de emergencia, que la persona adopte una posición cómoda, ayudarla a tomar la medicación prescripta si ella la tiene, por ejemplo como nitroglicerina o un Isordil. Si la víctima no es alérgica a la aspirina, se le puede dar una aspirina de 3,25 que la mastique. Entonces de esa manera puede ayudar a disminuir la sintomatología. Y siempre, por supuesto, quedarse cerca para controlar los signos vitales, principalmente si se torna inconsciente, si deja de respirar o deja de latir su corazón, comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y si tienen disponible un desfibrilador externo automático, llevarlo hacia el lugar y tenerlo por las dudas en el caso que tengan que iniciar maniobras. Una de las cosas que siempre se agregó en lo que es cuando se habla de lo que es el paro cardiorrespiratorio, se habla de lo que es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una patología que era mucho más frecuente en las personas adultas, más que nada de la tercera edad, y hoy por hoy estamos viendo accidentes cerebrovasculares en personas cada vez más jóvenes. Lo mismo que pasa en las arterias del corazón, también puede pasar lo mismo en las arterias del cerebro. Entonces nosotros le explicamos que también puede ser que una arteria se obstruya, a veces con un coagulito, o a veces puede llegar a pasar que pueda ser un derrame cerebral o un accidente cerebral hemorrágico, principalmente a veces por cuadros hipertensivos, que puede llegar a la ruptura de estos vasos sanguíneos y generarlo. ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo la persona darse cuenta? Que es muy importante. Hablamos siempre de lo que es la parálisis, a veces de la hemicara. Entonces, por ejemplo, le hacemos a la persona algunas pruebas como sonreír, sacar la lengua, inflar los cachetes. Entonces, de esa manera nos damos cuenta
que la hemicara tiene una parálisis facial. A veces la persona puede decir que tiene una visión borrosa o está disminuida, hablar de una cefalea que nunca antes tuvo, está con respecto a lo que es la palabra, tener una palabra, por ejemplo, que arrastra o no habla bien o le cuesta comunicarse, si no le salen las palabras. Otra de las cosas a veces que podemos hacer es que levante los brazos y de esa manera ver si hay una pérdida de fuerza. Son todos signos importantes para que las personas tengan en cuenta que puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular. En ese caso, activación rápida del sistema de emergencia y siempre tener en cuenta que dentro de las primeras 2 horas tiene que recibir atención médica en un centro especializado. Es decir, que si estamos, por ejemplo, en una empresa que está muy lejos de lo que es la gran ciudad, saber bien a dónde lo vamos a derivar, donde tenga todo lo que es aparatología para tratar estos casos. Acá la importancia es la llegada dentro de las 2 primeras horas a un centro asistencial. Eso es lo ideal, porque tiene mayor probabilidad de hacer un diagnóstico rápido, hacer un tratamiento rápido, y de esa manera disminuir las secuelas que puedan llegar a quedar. Por eso la importancia de hacer un rápido diagnóstico y un rápido traslado al centro adecuado. Bien, ¿cómo actuar? Activar el sistema de emergencia lo más rápido posible. Si la víctima responde, ayúdelo a que adopte una postura que sea confortable, con la cabeza y los hombros ligeramente elevados. Si la persona no responde y respira y tiene fluidos en la boca o vomita, coloque siempre en posición lateral de seguridad. Recuerden que cuando una persona va a vomitar o tiene fluidos o secreciones, lo ideal es que todo el cuerpo se ponga de costado, no la cabeza de costado, todo el cuerpo, porque eso hace que en esta posición lateral de seguridad, nosotros, por la postura que lo colocamos a la persona, hace que drene estos fluidos y de esa manera no se broncoaspira. Bien, controle siempre lo que es la respiración, si no responde, y estar alertas en el caso que sea necesario para iniciar las maniobras de reanimación. Esto es una cosa que nosotros siempre le explicamos, para no llegar a esta situación, hablar de lo que son los factores de riesgos modificables y no modificables, los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer prevención primaria, es decir, antes de que suceda, antes de que suceda el ataque cardíaco, es decir, no llegar a esto. Entonces siempre le hablamos y lo hacemos en forma gráfica. Bueno, cada uno adopta distintas maneras. Yo creo que esta es a veces la más representativa, porque a veces es lo que más le queda. Representar la vida como si fuera un árbol, en el cual tiene raíces, tiene ramitas, hojas y frutos. Los factores de riesgos modificables es toda la parte que está por arriba del suelo, y los no modificables lo que están por debajo del suelo, que son las raíces. Dentro de lo que son los no modificables tenemos lo que es el sexo, la edad, la herencia y la raza. Y dentro de lo que son modificables tenemos tabaco, dislipemia, hipertensión, sedentarismo, diabetes, estrés, obesidad. Bien, ¿qué pasa? Con respecto a lo que es la herencia, esas cosas, las raíces de un árbol no las podemos sacar. Porque si nosotros sacamos las raíces, el árbol se va a caer. Entonces, lamentablemente, son cosas que no las podemos modificar. La herencia son genes que nos vienen si tenemos familiares en nuestro árbol genealógico para arriba, tanto padres como tíos, como abuelos que tengan problemas cardiovasculares, o alguno de estos factores de riesgo que son los modificables. Lamentablemente podemos sufrir un evento cardiovascular. Tenemos mayor probabilidad de sufrirlo. La edad, a partir de los 35... Sí. Ah, pensé que me preguntaban algo. A partir de los 35 años de edad, es más frecuente sufrir, tenemos más probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Eso se modificó, antes era mucho más tarde, ahora más temprano, dado que aparecieron factores estresores, las drogas y el alcohol, que hacen que disminuya la edad. Con respecto al sexo, es más frecuente en los hombres que en las mujeres porque están protegidas hasta la etapa de la menopausia por las hormonas femeninas. A partir después de una vez que la mujer entre en menopausia, climaterio o menopausia, esta probabilidad se hace igual al hombre.
Con respecto a lo que son los factores de riesgos modificables, tenemos el sedentarismo, que sería el tronco, está, el estar quieto, eso hace que las plaquitas de colesterol se depositen más. El tabaco, generalmente la nicotina, genera en lo que es la capa interna de las arterias una lesión tipo quemadura que hace que sea más proclive a que se depositen estas capitas de colesterol. Dislipemias, que tiene que ver con lo que es alteraciones con colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión arterial, el aumento de consumo de sodio. También siempre se habla de lo que es la parte de prevención, el estrés, la obesidad y la diabetes, que son factores que si se juntan en conjunto es una bomba explosiva para que se genere la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Esto siempre se les habla a las personas diciéndole que esto es el primer eslabón dentro de lo que es lo que nosotros llamamos cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia tiene una serie de eslabones que están todos unidos uno al lado del otro, que lo que hace es, si todos los eslabones funcionaran, mejoraría o disminuiría la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Por eso el primer eslabón sería la prevención primaria, la prevención de conocer lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, tratar de disminuirlo. La segunda es que las personas conozcan lo que es reconocer lo que es un ataque cardíaco, está una angina de pecho, saber actuar, y en el caso que suceda un paro cardiorrespiratorio, iniciar lo que son las maniobras. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros, en un caso que suceda un ataque cardíaco, cómo vamos a actuar? Siempre vamos a hacer lo mismo. Lo primero que tenemos que ver es lo que nosotros llamamos la seguridad de la escena. Esa escena se asegura. A veces nosotros con la intención de querer atender a hacer algún socorro, eso hace que nosotros también seamos una víctima más. Entonces, esto se hace mucho hincapié en los empleados, que a veces son compañeros de trabajo, que hacen muchas horas, que a veces trabajan muchas horas en la empresa y son a veces compañeros, están más con ellos que con la familia. Entonces, es muy importante tener en cuenta este detalle. Una vez que nosotros verificamos que la escena sea segura, es pararnos, mirar a 360 grados y ver que no haya nada que nos pueda llegar a lesionar a nosotros, ya sea que algo del techo se esté por caer, empezar a oler que hay, por ejemplo, un olor a cable quemado y vemos que la persona puede estar envuelta con algún equipo o herramientas de electricidad, o nos pica la nariz, nos pica los ojos, la piel, entonces nos está indicando que puede ser que haya involucrado químicos. Entonces siempre tener ese detalle, más si estamos en la vía pública, tener en cuenta, si nosotros a veces bajamos del auto para socorrer a alguien, tener en cuenta el detalle de, em, de hacer segura esa escena, porque a veces nosotros en el hecho de socorrer, puede pasar otro auto y nos puede lastimar. Entonces también, dentro de lo que es a veces estas capacitaciones, nosotros algo de seguridad vial hablamos con ellos y se los comentamos. Principalmente, ¿por qué? Porque a veces hay accidentes que son in itinere, que pueden llegar a suceder, entonces es muy importante también que estén capacitados. Lo mismo también que pasa que a veces hay empresas en las cuales, por ejemplo, hacen logística o tienen móviles o remises y demás, que también es importante también tener en cuenta esto, dónde van a ubicar el auto, en el cual sucede una emergencia, siempre acordarse de ubicarlo siempre por delante. Nosotros dentro de lo que es el habitáculo del auto tenemos que tener todos los elementos para hacer lo que es la parte de seguridad. El habitáculo del auto lo más seguro. Generalmente todos los elementos de botiquín, baliza, chaleco, la sábana blanca, la bolsa negra, todo lo tenemos en el baúl. Y no es ahí donde tiene que estar, siempre tiene que estar adelante, bien ubicado debajo del asiento del conductor o debajo del asiento del acompañante, bien atado para que no sea, en el caso que esté flojo, un misil si llega a ser o llega a la persona a generarse un choque y demás. Colocarse, en el caso que yo me vaya a ayudar a una persona,
siempre tener en cuenta estas premisas, que es proteger, activar y socorrer. Entonces, colocarnos el chaleco, que lo podemos tener en la guantera, abrir las balizas y colocar las balizas para proteger lo que es la escena. Si estamos, por ejemplo, en ruta, generalmente damos 30 pasos, colocamos la primera baliza y luego damos 60 pasos, que es el doble de 30, y de esa manera colocamos la segunda baliza. Entonces, nos aseguramos, si en el caso que un auto venga a 100 kilómetros por hora, una distancia de frenado importante para que esos autos no colisionen, ¿está? Y no se genere otro accidente. Si estamos en lo que es en la zona urbana, generalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos 10 metros y luego multiplicamos 20 metros. Hacemos 20 pasos más. Y de esa manera colocamos la baliza. Díganme ustedes, cuando usted hay un accidente, generalmente usted ve una baliza y a los 3 metros está el auto. Eso es muy común de ver, a veces en circunvalación, a veces cuando pasan los accidentes. Entonces eso predispone a que esa escena no se asegura y de esa manera que se puedan generar más accidentes. Entonces es muy importante este detalle a la hora de hacerlo. Y por supuesto, activar el sistema de emergencia, diciendo lo que pasó, el lugar donde están y demás. Siempre se hace el hincapié con la activación del sistema de emergencia, el tema de la ayuda que tienen ellos con la persona que responde el llamado, el telefonista, inclusive los puede ayudar a hacer inclusive las maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, que las personas que llaman son los ojos de ese telefonista y que es muy importante que sean los últimos en colgar, que no corten la llamada, que no estén molestos porque el telefonista le hace muchas preguntas, porque al contrario, es una ayuda que nosotros tenemos. Entonces eso siempre se le inculca a los trabajadores con respecto a esto. Bien, verifique si la víctima responde, la agarramos a ambos hombros, la vamos a palmear y le vamos a gritar a ambos oídos, y preguntándole, señor, ¿me escucha? Señora, ¿me escucha? O la forma que ustedes tengan. Eso en el caso de un adulto, en el caso de un niño es exactamente igual, y en el caso de los bebés, como son muy dormilones, generalmente tenemos que apretar lo que es la pancita del bebé, las plantas de los pies, estimularlo, aparte de gritarle a ambos oídos. Bien, si nosotros vemos que no nos responde en 5 a 10 segundos, entonces lo que tenemos que hacer, como ya dijimos, si no lo hicimos antes, activamos el sistema de emergencia. Si tenemos disponible un desfibrilador externo automático, lo vamos a utilizar. Generalmente los desfibriladores externo automáticos, por la ley nacional, tiene que haber uno por cada 100 personas que circulen en el lugar. Así que es muy importante que también lo hagamos traer. Bien, luego lo que vamos a hacer es mirar lo que es el pecho. Vamos a ver fijamente, lo vamos a mirar para ver si deprime o se expande. Otra cosa que nos podemos ayudar es con la mano, para nosotros al tocar lo que es el pecho, lo que hace es al movilizar la mano, nos va a ayudar también a ellos, principalmente a los empleados, o a la comunidad, a reconocer si esa persona está respirando o no. Si nosotros vemos que esa persona no respira, no responde, no emite ningún tipo de sonidos, o tiene una respiración que es anormal, agónica o solo jadea, y vemos que tiene en la cara, es pálida, se le pone la nariz, la boca y las orejas azules, entonces le decimos que inicie lo que son las maniobras de reanimación. Que las inicien ¿de qué manera? Solamente con compresiones. Se coloca el talón de la mano en el centro del pecho, se te hace una línea imaginaria entre las dos tetillas y en la parte media, donde está el esternón, en la parte baja colocamos el talón. Colocamos la otra mano arriba, entrelazamos los dedos para que lo único que apoye sea el talón, los brazos bien rectos, perpendicular al tórax, comenzamos con las compresiones. Esto que yo les dije es exactamente lo mismo que está grabado en el desfibrilador externo automático. Cuando hablamos de desfibrilador externo automático, vamos a ver que a veces hay algunas funciones en algunos DEAs que son nuevos, en los cuales si la persona no sabe hacer RCP, tiene un botoncito que se llama I, azul, en el cual ustedes lo apretan y dicen exactamente todo lo que dije yo.
para las personas que no saben hacer RCP. Entonces el aparato les pregunta, si no saben hacer reanimación cardiopulmonar, pulsen el botón azul I, que es de instructor, entonces ahí le enseña cómo tienen que hacerlo. Bien, ¿cómo es la secuencia de paro cardiorrespiratorio? Si ustedes están, por ejemplo, en una empresa donde ustedes tienen los elementos de botiquín, de seguridad, los elementos de botiquín para trabajar, y tienen un DEA y tienen una máscara de no reinhalación, lo que vamos a hacer son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero si no tenemos la máscara, solamente vamos a realizar compresiones. A partir de la última actualización 2020 no se utiliza más el boca a boca, se hace boca a máscara. ¿Por qué no se usa más el boca a boca? 3 son las razones. Una, por contaminación por químicos. Se sabe que cuando una persona se intoxica con químicos, al exhalar también lo puede contaminar si la persona hace boca a boca. La otra es el contagio de tuberculosis multiresistente. Y por supuesto el COVID, que fue justo el boom en el 2020. Si no, es 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones cuando nosotros utilizamos boca a máscara. Las compresiones son diferentes, tanto en adultos, niños y bebés. Los adultos utilizan 2 manos, en los niños podemos utilizar 2 manos o una mano, por supuesto siempre teniendo en cuenta la fuerza que vamos a realizar, que tiene que deprimir el tórax aproximadamente el 50% del diámetro anteroposterior. En los bebés se hacen compresiones torácicas, cardíacas, se hacen con 2 dedos. Se hace en el imaginario entre 2 tetillas del bebé y en la parte media se colocan 2 dedos. 30 por 2. Acá hay una diferencia, en los bebés se hace, o se pone la máscara, la pocket mask al revés, o se hace boca a boca nariz. El aire que le voy a dar es el aire que yo tengo en mis cachetes. Primero insuflo mis cachetes con aire y después voy a realizar las insuflaciones. Bien, más o menos lo importante de esto es que las compresiones tienen que ser seguidas. Está que las compresiones tenemos que llegar a aproximadamente entre 100 y 120 compresiones por minuto. Está. Las ventilaciones tienen que ser, vamos a dar las ventilaciones aproximadamente en un segundo. Tenemos que levantar la cabeza y volver a darlas. Y continuar con las compresiones. Lo ideal es no dejar de comprimir. Las compresiones tienen que ser efectivas, ¿está? Si, por ejemplo, yo me canso, puede venir otro compañero que sepa hacer las maniobras de animación, se pone adelante y cuando está en condiciones yo dejo de hacer las maniobras y la otra persona comienza a hacer las compresiones. Si no tengo máscara, se le dice a la comunidad que solamente haga compresiones torácicas, nada más. Bien. Acá, bueno, está un poco lo que es la parte de cómo se hace la ventilación. Siempre recordar cuando vamos a utilizar la máscara, tenemos que abrir la vía aérea, llevar la cabeza hacia atrás, bien con la máscara pegada a lo que es el macizo facial, ahí realizamos las ventilaciones. Acuérdense, son 2 ventilaciones y cada ventilación entre un segundo es lo que tengo que hacerlas. ¿Está? Siempre cuando yo voy a ventilar, lo ideal es mirar el tórax y ver cómo se eleva. Si el tórax ya se elevó, ya es suficiente, no es necesario insuflar más. ¿Por qué? Porque si yo insuflo de más, ese aire que está de más en el tórax va a lo que es el estómago, por el esófago-estómago, y si la persona tuvo una ingesta, puede haber una regurgitación, un vómito y una broncoaspiración. Entonces, por eso es importante que solamente le demos la ventilación que es necesaria para elevar el tórax, no más. Bien, la secuencia de atención, acuérdense, 30 compresiones por 2. Y, por supuesto, el tema del desfibrilador. Igualmente ahora vamos a hablar un poco de lo que es, yo les traje unas imágenes para ver lo que es la parte de desfibrilador. Y siempre es importante que si ustedes tienen desfibrilador, que lo usen. Nosotros siempre decimos que cualquier persona lo puede usar, no necesita tener un título además, que lo único que tienen que hacer es prender el aparato y seguir lo que dice el aparato. Hay mucha gente que tiene miedo con respecto a lo que es el desfibrilador externo automático, entonces, bueno, sacar todos esos miedos que hay con respecto a esto. ¿Está? Bien.
¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer la maniobra de animación? Hasta que venga el desfibrilador externo automático y lo podamos utilizar, hasta que la persona empiece a moverse, llegue el personal de salud y diga, bueno, listo, nosotros nos hacemos cargo. Si estoy cansado, la otra persona es la que me va a reemplazar, o por ejemplo, la seguridad de uno está en peligro. Esas son las causas en las cuales nosotros vamos a dejar de hacer la reanimación cardiopulmonar. Con respecto a lo que es la obstrucción de la vía aérea, en lo que yo les dije, que es la segunda causa de paro cardiorrespiratorio, la obstrucción de la vía aérea. Generalmente tenemos que hacer una diferencia entre lo que son adultos, niños y bebés. Cuando una persona, nosotros tenemos la obstrucción de la vía aérea, puede ser total o parcial. Cuando es parcial, quiere decir que la vía respiratoria, todavía la persona puede inhalar y exhalar. Generalmente la persona puede toser. Para nosotros poder toser necesitamos tomar aire, quiere decir que la vía aérea está abierta. La obstrucción es parcial, está utilizando el mejor reflejo que tiene, que es la tos, para expulsar el cuerpo extraño. Entonces tenemos que dejarla que tosa. Lo que podemos hacer es ayudarlo poniéndolo hacia adelante, el tórax hacia adelante. De esa manera, lo que hacemos por ley de gravedad, que expulsa el cuerpo extraño. Lo mismo en los bebés. En los niños también se hace exactamente lo mismo, y si son bebés, se toma del cuello, es decir, se toma de lo que es la cara y el cuello, se coloca hacia abajo, siempre teniendo en cuenta que cuando vamos a maniobrar bebés, lo hagamos sobre alguna superficie, ya sea en la rodilla, es decir, lo que es el muslo, si nos arrodillamos, o arriba de una mesa, o arriba de algo, por el riesgo de que se nos pueda llegar a caer. Entonces lo ponemos boca abajo, siempre la colita más arriba que la cabecita, y de esa manera, que por ley de gravedad, desobstruye su vía respiratoria, ayudando a que tosa, es decir, insistiéndole, tose, ¿está? Bien. A veces la obstrucción puede ser total, no, no emite ningún tipo de sonidos, no tose. Entonces recuerden esto, que acuérdense que son 8 segundos en los cuales el cerebro, si no le llega oxígeno y nutrientes, para las rotativas. ¿Está? Entonces, es el tiempo que nosotros tenemos que actuar rápido. Siempre nos vamos a colocar por detrás de la persona para realizar lo que es la maniobra. Un pie siempre lo vamos a poner entre las dos piernas de la persona y el otro en posición de L, por si nos llega a caer, nosotros no nos caemos con la persona y de esa manera podemos maniobrar llevándola hacia atrás para acostarla. Le vamos a decir, estás ahogado, te voy a ayudar. Es importantísimo esto, porque todas las personas cuando están en esa situación están desesperados. Si vos te acercás y no le decís eso, lo que va a querer es ayuda. Si vos se la brindás, ellos van a acceder a que vos lo puedas acceder por detrás y desobstruir. Si no puedes sacar los brazos, no importa. Vas a lo que es el ombligo, en la parte de arriba, ustedes van a encontrar las dos últimas costillas, en la boca del estómago, ahí voy a colocar el puño de la mano y de esa manera voy a hacer un movimiento hacia arriba y hacia atrás para hacer compresiones abdominales que van a ayudar a sacar el cuerpo extraño. ¿Cómo es el mecanismo? Aumenta la presión intraabdominal, hace que se contraiga el diafragma, el pulmón que está lleno de aire hace como un mecanismo de fuelle para que en cada compresión la persona pueda expulsar el cuerpo extraño. ¿Cuántas compresiones se hacen? De 6 a 8 compresiones, que es lo que nos permite el tiempo que tenemos. Y luego, si la persona no desobstruyó su vía respiratoria, tiende a tornarse inconsciente, la cual tenemos que acostarla boca arriba y luego comenzar con las maniobras de reanimación. Siempre es muy importante cuando realizamos las compresiones abdominales, tienen que ser lo suficientemente enérgicas, como ven en la imagen 2, para que la persona levante los talones. Tienen que ser enérgicas para que cumpla su función. ¿Está? Si es en los niños, nos vamos a arrodillar por detrás para realizarlas. Y si son los bebés, a diferencia de los bebés, como ya creo que hay una imagen más adelante, la técnica serían palmadas, es una combinación de palmadas con compresiones torácicas. Compresiones abdominales no se realizan porque el bebé tiene el hígado y el vaso muy grande, son órganos muy vascularizados y se pueden llegar a lesionar. Si tenemos personas, por ejemplo, que están embarazadas, o personas que son obesas o tienen obesidad mórbida y no podemos nosotros abrazar a esa persona para poder hacerle las maniobras de compresión, se hacen con el puño en lo que es la zona del esternón, como si estuviéramos haciendo RCP, hacemos las compresiones hacia adentro. ¿Está?
Bien, en los bebés, como ya les dije, se hacen una serie de, una combinación de palmadas en la espalda y compresiones torácicas. Se da vuelta el bebé, siempre recuerden que la cabecita tiene que estar más abajo que la colita. Se hacen 5 palmadas en la espalda, entre las dos escápulas. Y luego, si el cuerpo extraño ustedes no lo ven en el piso, que lo haya expulsado, o no ven una reacción del bebé de que llore, lo colocan boca arriba y le van a realizar 5 compresiones torácicas. ¿Está? Si esto no, ustedes ven que el bebé no mejora, no ven el cuerpo extraño a flor de labios, entonces vuelven a repetir estas 5 palmadas y 5 compresiones. Si está a flor de labios, con el dedo meñique intentamos sacarlo, si no, no. Recuerden siempre, lo que siempre le recordamos a la comunidad o a los empleados, es que la lengua es grande, que el paladar es blando y que a veces en la desesperación por querer meter los dedos, principalmente las mamás, con las uñas largas, podemos llegar a lesionar y agravar la situación. ¿Está? Entonces siempre importante repetirle esto a la comunidad. ¿Está? Si nosotros vemos que este bebé no responde, no respira, iniciamos lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué hacemos cuando la persona ya se torna inconsciente, que está con una situación de vida inconsciente? Lo que hacemos es acostarla y iniciamos maniobras de reanimación. ¿Qué pasa? A veces dicen, no, pero nosotros cuando hacemos la maniobra de reanimación, ¿qué pasa si la obstrucción de la vía aérea tiene la obstrucción de la vía aérea? Es decir, es decir, ¿cómo hacemos para sacarlo? Recuerden esto, que las personas cuando están inconscientes, todos los músculos se relajan, la vía aérea también, y a veces ese cuerpo extraño, con las maniobras que nosotros hacemos de RCP, reanimación cardiopulmonar, las compresiones torácicas, a veces podemos movilizar ese cuerpo extraño dentro de lo que es la vía respiratoria. O puede salir, caer al exófago, o se puede meter dentro de lo que es la vía respiratoria. Y recuerden que siempre se va para el pulmón derecho y nos deja permeable la vía respiratoria, el pulmón izquierdo. Entonces, podemos reanimar a esta persona. Entonces, por eso es que cuando la persona está inconsciente y la causa fue una obstrucción de la vía respiratoria, se hacen maniobras de RCP. Otra cosa importante, eso sí, acá sí en los adultos podemos meter el dedo en la boca para remover si está el cuerpo extraño. ¿Mm? Bien, desfibrilación externa automática. El DEA, el desfibrilador externo automático, así se llama. El desfibrilador externo automático lo que hace es, cuando ustedes lo que hacen es detectar si la persona tiene una alteración eléctrica, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué hace? Cuando detecta esto que va a analizar y va a detectar esto, lo que va a permitir es realizar descargas. ¿Descarga de qué? De energía. Esto es muy importante decírselo a los empleados y a la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea de que el aparato, el desfibrilador externo automático, le va a generar electricidad, le va a dar electricidad. Y en realidad lo que da es energía. Nosotros lo que damos con el DEA son 130 joules, unidad de energía. No damos voltios, como el 220 el enchufe. Para que ustedes sepan, los desfibriladores automáticos tienen una batería que es de litio y manganeso que tiene 9 voltios. ¿Qué hace? Una vez que el aparato analiza y ve que tiene una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, lo que hace es permitir adentro que se realice una descarga. ¿Para eso qué tiene adentro? Un capacitor. Entonces ustedes van a ver que todos los días cuando están en funcionamiento hacen un ruido, capacitan esa energía, esas voltios, esos 9 voltios, los llevan a 130 joules. Y eso es lo que se descarga, 130 joules. ¿Está? Bien. Entonces, ¿por qué se les dice esto a las personas? Porque es muy común de ver que a veces los desfibriladores automáticos ustedes lo usan por ejemplo, una persona rescatada del agua. Entonces, uy, pero no lo voy a poner porque imagínate, electrifica todo. Y no, no es así. Ustedes tenemos la persona que está mojada, la persona que está sobre un piso que está mojado. Entonces, entender que son unidad de energía. Que nos tenemos que alejar de las personas cuando se realiza descarga,
porque está el riesgo, como la persona está inconsciente, al moverse nos puede llegar a lastimar o golpear. Lo que sí, siempre se les dice es que si el tórax está mojado, lo ideal es, por supuesto, secarlo para que los parches peguen bien. Pero no, siempre se les dice esto a las personas, porque a veces suelen llegar a confundirlo y tienen miedo al utilizarlo por este motivo. Bien, entonces, lo que se les recomienda es que si lo tienen, lo usen. ¿Está? Que siempre lo traigan al lugar, lo coloquen, y si la persona está en paro cardiorrespiratorio, coloquen esos electrodos para que se pueda analizar el ritmo cardíaco y ver si realmente lo necesita o no. Esto hace que aumente muchísimo la sobrevida de la persona que sufre un paro cardiorrespiratorio por esta causa, ¿no? Nosotros siempre le decimos que un 50% puede ser por una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular, y el otro 50% por una asistolia, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un arribo rápido de un desfibrilador externo automático, podemos sacarlo de esta situación. En el otro caso, el desfibrilador no te va a descargar, vos vas a tener que seguir haciendo RCP, pero te va a ayudar el hecho de que vos activaste el sistema de emergencia y eso hace que traiga las drogas que son necesarias para poder activar a este corazón y de esa manera poder utilizarlo al DEA. Bien. ¿Cómo hace el aparato? Generalmente el aparato, siempre ustedes van a ver que siempre el aparato tiene cosas adentro de lo que es el aparato. El aparato va a tener una máscara, que es la Pocket Mask. A veces suelen tener, por ejemplo, una tijera de multitrauma, que es para cortar la ropa. Generalmente la ropa la vamos a cortar en tipo L. De esa manera tenemos una rápida acceso a lo que es el tórax de la persona. A veces puede tener una maquinita de afeitar, que sirve para los casos en los cuales la persona es muy velluda, o lo que se llama osito de peluche. Entonces nosotros lo rasuramos para que los parches peguen bien. A veces pueden tener dos juegos de parches, uno de adulto y otro de pediátrico. Entonces, de acuerdo ante un adulto, un pediátrico que tengamos, le ponemos el parche que le corresponde. Si no tenemos parches de adulto y tenemos parche pediátrico, a un adulto le podemos poner pediátrico, pero al revés no se puede. Un parche de adulto no lo podemos poner en un pediátrico. ¿Cómo se pone el parche de adulto? Siempre debajo de la clavícula derecha y el otro debajo de la tetilla izquierda. Si es un niño, se pone tipo sándwich. Es un electrodo adelante y otro atrás en la espalda. ¿Está? Hay algunos aparatos, algunos desfibriladores externo automáticos, tienen como si fuera, utilizan el mismo parche y tienen como si fuera una llave en la cual se hace pediátrico y calculan 1 joule por 4 kilos de peso. Acá lo tienen para que ustedes lo vean. Los electrodos son, ¿cómo se llama? Está totalmente identificado a dónde tienen que ir. Del otro lado es una planchuela que tiene bastante gel. Lo que tiene esto es que nosotros al tener esta gran superficie lo podemos utilizar en el tórax, no genera lesiones tipo quemaduras como generan las paletas. Recuerden, cuando nosotros usamos las paletas tenemos que usar más cantidad de joules y tiene que ver con esto de que la superficie, al ser acanalada por las costillas, el contacto es mucho menor, por eso tenemos que utilizar más cantidad de joules. En cambio, con esto, como esto va adherido a lo que es la piel, se amolda y con la cantidad de gel que tiene, no permite que generen lo que es lesiones de quemaduras. Otra cosa, los electrodos, estos electrodos, cuando están ubicados debajo de la clavícula derecha y debajo de la tetilla izquierda, lo que se llama es la energía va de un electrodo al otro y vuelve, ¿está? Eso hace que al volver esa energía no genere tanta lesión a nivel de lo que es el corazón. A diferencia de lo que son las paletas, que son unidireccionales, va de un electrodo al otro, de una paleta al otro. Esto va y viene la energía. Entonces tenemos más concentrada esa energía dentro de lo que es el corazón. Como ustedes ven, se ubican bien en lo que es el eje eléctrico del corazón, ¿está? Entonces, ¿cómo ustedes lo utilizan? Siempre nosotros lo que le decimos es prender el aparato y seguir lo que dice el aparato.
Una vez que ustedes colocaron los electrodos, el aparato les va a decir tantas veces, coloquen los electrodos, hasta que ustedes lo realicen. Una vez que están bien colocados, entonces ahí el aparato les va a pedir analizar el ritmo cardíaco. Cuando dice analizando ritmo cardíaco, te dice no toca al paciente, entonces tenés que separarte. Y lo que hace es analizar el ritmo del corazón. En el aparato solamente tiene los patrones de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular. Si no detecta estas dos cosas, les dice que tienen que seguir haciendo la maniobra de reanimación, que se fije en la persona en qué condición está y si es necesario comience a hacer RCP. En cambio, si ven estos dos patrones, permite que se realice una descarga. Hay aparatos que dicen, bueno, preparándose para la descarga, hace el ruido del capacitor y cuando está en condición le dice pulse para descarga. Entonces hay un botón naranja o amarillo en lo cual ustedes pueden pulsar para hacer lo que es la descarga. Siempre recordar que cuando ustedes van a realizar la descarga tienen que mirar alrededor, tomarse el tiempo que no haya personas que estén en contacto. Entonces siempre usamos nosotros una memotecnia que son de 3. Primero, yo estoy alejado del paciente, no hay nadie cerca del paciente, entonces recién ahí nosotros permitimos lo que es la descarga. ¿Está? Bien. El aparato lo que va a hacer es cada 2 minutos va a volver a analizar. Entonces, como ya les dije, a veces hay aparatos que tienen un botoncito azul que dice la letra I. Si no sabe hacer la maniobra de reanimación o sabe hacer compresiones, puse ese botón, entonces el aparato le va a decir lo que yo les dije. Coloque el talón de la mano en el centro del pecho, entrelace los dedos para que lo único que apoye sea el talón, empiece con las compresiones, bueno, todo lo que yo les dije, te lo dice el aparato y empieza como una cifra, como si fuera una batería, tac, 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 para que ustedes sigan el ritmo de lo que son las compresiones. Eso lo hace por 2 minutos, y a los 2 minutos vuelve de nuevo a rechequear. ¿Está? La vida media más o menos de lo que es la batería en el uso del RCP, ustedes pueden estar haciendo RCP de 6 a 8 horas. ¿Está? Las baterías y los electrodos tienen vencimiento, entonces tienen que controlarlo, hacer mantenimiento preventivo, si tienen, por ejemplo, las empresas, cuando están a punto de vencerse, cambiarlos. ¿Está? Una cosa muy importante a la hora de comprar. Si ustedes están como médicos laborales en una empresa y tienen que comprar un desfibrilador externo automático, hay en realidad son 3 cosas que tienen que fijarse, que es muy importante que les ofrezca el lugar donde ustedes lo compran. ¿Qué es? Que tengan disponibilidad de parches y baterías. Porque a veces nosotros compramos el aparato que es re barato, una oferta, una pichincha, como decían las abuelas de antes, pero ¿qué pasa? Después cuando ustedes quieren que se vencen las baterías y los electrodos, no consiguen. ¿Está? Entonces tienen que ofrecerle después eso. Otro es un servicio técnico postventa, por si llega a tener alguna falla el aparato, en la cual lo puedan ustedes arreglar. A veces no se tiene eso acá, o lo tienen que mandar a Buenos Aires, o a veces no hay, acá en Argentina. Y otra cosa importante es cambiar, cuando la técnica va cambiando, tener un soporte informático para cambiar lo que es la técnica, porque a veces la técnica se va modificando y tienen que a veces modificar la secuencia de lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces es muy importante que estas 3 cosas, cuando a la hora ustedes compren el aparato, lo tengan en cuenta. ¿Está? Bien. ¿Cómo usar el DEA? Acá ya más o menos les estuve comentando. Recuerden siempre que el DEA, una vez que yo lo coloco, no lo saco más. ¿Está? Generalmente la ficha de los electrodos tiene una ficha que es internacional, en la cual lo ideal sería que vos esos electrodos lo coloques al aparato que vos tenés en el monitor que vos tenés en la ambulancia y eso en el monitor de la terapia o en la guardia, si te llega. Pero bueno, todavía tenemos algunos que se pueden hacer, pero bueno, va a depender mucho de cómo siga avanzando la tecnología y de las compras de los elementos en cada uno de los sectores que nosotros trabajemos, ¿no? Todavía en algunos lugares siguen estando las paletas viejas, así que es lo que hay. ¿Mm? Bien.
Esto, bueno, son situaciones especiales, con un DEA que yo le decía, si tiene agua, secar el pecho para que tenga una buena adherencia. Si son niños, utilizar lo que son los parches pediátricos, uno adelante y otro atrás. No se pueden usar parches de adultos, es muy importante, si hay mucho vello, recuerden afeitar. En algunos lugares tienen, por ejemplo, dejan los electrodos viejos, entonces vos le pones ese electrodo viejo y funciona como si fuera cuando ustedes hacen depilación. O sea, ahí le arrancan los vellos y de esa manera pueden colocar el otro parche. Si tienen, por ejemplo, parche de medicación, hay que retirarlos y limpiar lo que es la piel. Y otra cosa importante, los dispositivos implantados. Pueden tener marcapasos o desfibriladores implantados. ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente los marcapasos, a partir del año 2000, para que ustedes sepan, antes del año 2000, todo lo que eran las cirugías de marcapasos se hacían sobre el lado derecho. A partir del año 2000, cuando sale el desfibrilador esteno automático, todo lo que son las cirugías de marcapasos se hacen del lado izquierdo, la implantación. Entonces ustedes van a ver que están de ese lado. Al estar de ese lado, no hace ningún tipo de interferencia con el uso de lo que es el desfibrilador con los parches. Si llegara a estar, si fuera una persona que se operó antes del año 2000 del lado derecho, lo coloca más abajo, está al parche. En el caso que tenga desfibriladores implantados, no hay problema, también se colocan los desfibriladores implantados, también se empezaron a colocar a partir del año 2000. No hay problema en colocar los parches y generalmente ustedes van a ver que la persona hace un movimiento anormal y hace como si fuera, se genera lo que es la descarga y generalmente son 8 segundos. Está cada 8 segundos, hace lo que es una descarga el desfibrilador implantado. Es decir, ustedes van a ver como que la persona hace un pequeño movimiento. ¿Está? Bien. ¿Cuándo no hago RCP? ¿Cuándo yo no voy a realizar reanimación cardiopulmonar? No voy a realizar reanimación cardiopulmonar cuando tengo una persona que está decapitada, separado su cuerpo de la cabeza, una persona que tiene un tórax que está totalmente aplastado, por ejemplo, un camión le aplastó el tórax, es imposible realizar compresiones, una persona en estado de putrefacción, o una persona que respira y responde. En todo el resto de los casos hay que iniciar lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Así pasamos al otro tema. Así ya vamos finalizando. Yo, doctora, Sí, en el caso de, como mencionaba, que si no habría parches pediátricos y tendría parches de adultos y el pediátrico estaría en paro, ¿qué iniciaría? No lo colocaría, ¿no es cierto? no se coloca, se hace solamente reanimación cardiopulmonar. Ah, bien, eso. Quedaba esa duda, me queda. Listo. En cambio, en un adulto sí podés poner el pediátrico, pero en un niño no, porque en los niños la cantidad de joules que vos vas a requerir es un joule por cada 4 kilos de peso. Entonces, por eso es el tema. ¿Está? Muy bien, gracias. Bien. Vieron que nosotros dijimos al principio, cuando empezamos a dar la charla, que todo lo que es primeros auxilios y RCP se daba de acuerdo a la empresa que yo tenía. Si es una pyme, una empresa chica, primeros auxilios y RCP básico. Ahora, si es una empresa en la cual tenemos mucho más riesgos, es una empresa grande, en la cual tenemos tareas de riesgo como confinados, altura, entonces equipos móviles que están moviéndose constantemente, entonces acá el riesgo es mayor, entonces al personal, principalmente si tenemos una brigada de emergencia, hay que levantar un poquito más el nivel y hablar de lo que es la parte de trauma. Cuando hablamos trauma, nosotros siempre seguimos lo que son los lineamientos de PHTLS y siempre recordando esto, que es la premisa que dijimos al principio, hacer lo que es la evaluación de global, teniendo en cuenta, por supuesto, antes que nada, la seguridad de escena, que ya lo hablamos, hacer la evaluación global, ese famoso ABC, ver si la persona está consciente, está respirando, y si hay signo de circulación o una hemorragia sanguinante, tratarla en ese momento. Y de acuerdo
a lo que nosotros, a esa primera evaluación que nosotros hacemos, ver si es algo de trauma o no trauma. ¿Está? Si es trauma específicamente, si nosotros vimos que dentro de lo que es la seguridad de escena hubo una cinemática, hubo fuerzas o velocidades involucradas, en las energías involucradas en el lugar que pueden haber lesionado a las personas, ¿está? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una premisa especial para trabajar con ellas. Por supuesto, se sigue este protocolo, que es el XABCD. El X es control de hemorragia sanguinante, que es lo primero que nosotros vamos a realizar. Luego vamos a ver la vía aérea y hacer control cervical. Control cervical no significa colocar collar cervical. Es controlar las cervicales, es decir, tener la cabeza inmovilizada en posición neutra. ¿Está? Y abrir o mantener lo que es la vía aérea permeable. Para eso tenemos elementos que nosotros podemos hacer para abrir la vía aérea manuales, ¿está? En lo cual utilizamos subluxación de mandíbula, maniobra de chin lift, o que eso lo podemos hacer por un determinado tiempo, no podemos estar todo el tiempo sosteniendo lo que es la vía aérea. Para eso tenemos elementos básicos para hacer lo que es el manejo de lo que es la vía aérea, despejarla, como por ejemplo las cánulas de Mayo. Generalmente lo que se dice es que todo brigadista, es decir, brigadistas, socorristas, bomberos y demás, pueden hacer un manejo de la vía aérea supraglótico. Entonces, vos a este tipo, a este personal, vos podés enseñarles a hacer, por ejemplo, a utilizar una cánula de Mayo. Inclusive, por ejemplo, en brigadistas, que son más avesados, en los cuales, por ejemplo, vos tenés en trabajos de riesgo, que son en espacios confinados, y a veces pueden llegar a quedar atrapados, y en los cuales hasta que vos los sacás de ese lugar, tienen que empezar a trabajar, por ejemplo, su vía aérea, se les enseña a colocar las máscaras laringias. ¿Está? Así que para que ustedes sepan hasta qué nivel nosotros podemos llegar a manejar lo que es la vía aérea o los empleados, en este caso las brigadas de emergencia, si están capacitadas de acuerdo al riesgo, cómo lo tienen que hacer. Por supuesto, tienen que mandarlos a capacitar para que ellos realicen eh, eh, con certificación internacional y demás, ¿no? Bien, luego lo que es la ventilación. Lo que es la ventilación de la vía aérea, se les enseña a utilizar acá lo que vamos a ver los parámetros principalmente de lo que es la oxigenación, lo que es el oxímetro de pulso. A veces hay un oxímetro de pulso. Nosotros habitualmente conocemos el oxímetro de pulso común que mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Hay un oxímetro que se usa en lo que es el trauma, que está muy bueno, que mide lo que es la perfusión, el índice de perfusión, y nos ayuda muchísimo en los casos, por ejemplo, en más que nada en la parte de trauma, cuando la persona está hipovolémica, o por ejemplo cuando después la persona, hacemos los médicos trabajo en lo cual empezamos a colocar vías, empezamos a colocar fluidos, nos ayuda muchísimo. Son unos oxímetros que vienen, que también miden lo que es el índice de perfusión. Y la otra cosa es, de acuerdo al índice de perfusión, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, utilizar la ventilación que sea adecuada, ya sea o máscaras, ¿cómo se llama? Con flujo nasal, o las máscaras con reservorio, o lo que es, en el caso que sea necesario, una máscara MU. Luego el C, ver lo que es la circulación y control de hemorragias. Generalmente ahí lo que nosotros tratamos de que ellos hagan un control de hemorragias, principalmente teniendo en cuenta, si no lo hicieron antes, control de sanguinación. Si es una hemorragia sanguinante, que es lo primero que tienen que hacer para tratarla, entonces se les enseña todos los tipos que ya lo vimos, cómo se realizan lo que son los controles de hemorragia. Generalmente, lo que es el D y el E, valorar el estado neurológico, nosotros les enseñamos lo que es el ABDI, están alertas, a lo verbal, al dolor o están inconscientes, y lo que es exposición de cabeza a pies, y el control ambiental, es decir, que reservar lo que es la privacidad del cuerpo, es decir, tratarlo de hacer en un lugar en lo cual sea reservado, y aparte también por el tema de hipotermia que puede generar. Generalmente siempre se juega con lo que es el ABC, se va
reevaluando estas tres cosas hasta que llega al sistema de emergencia. Pero a veces es muy importante esto porque de acuerdo a esto, a veces nosotros, cuando ellos, principalmente en las grandes empresas, ya te digo, cuando están a veces en espacios confinados y demás, lo cual tienen que hacer un rescate, ellos son los que tienen que trabajar en ese lugar porque vos estás desde afuera, no podés ingresar, y es muy importante a veces tener comunicación con ellos, que ya ellos sepan estos parámetros y de esa manera empezar ya a hacer acciones desde ese momento. ¿Está? Bien, esto es lo que yo le decía, yo creo que ustedes hablé con ustedes del tema de lo que es rescate, la sábana blanca y el snipe. Esto es lo que yo les había comentado en la clase pasada, que para hacer un rescate rápido, la sábana blanca, que es lo que tiene que estar de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, en todos los autos, que es lo que te exigen, por ejemplo, cuando vas a Córdoba. Acá en Santa Fe no te lo exigen porque no adhieren a la ley nacional. Entonces, por ejemplo, en algunas provincias como Córdoba sí la aceptan. Entonces, solamente no tienen ni idea para qué se usa. Lo piden solamente por un tema de recaudatorio, de multa. Entonces es importante que ustedes también replicarlo a la gente, que con la sábana se puede hacer un método de rescate, que es el método BOA, en el cual puede hacer una explicación rápida de la persona. Y esto es lo que yo les decía, que en el año 2020 en Córdoba, en España, dijeron, no, tener una sábana en los autos bastante grande, entonces decidieron hacer un cordón con esta goma, que es la goma expansible de las almohadas, y que se enrolla y está en un cuadradito que cuando ustedes lo abren se genera esta boa, que como ustedes ven se pueden usar para eh, distintos casos de rescate. Por ejemplo, la naranja es para lo que es la parte de trauma, la amarilla para lo que es la parte de rescate acuático, y fíjense la verde, que es para lo que es medicina táctica. Bien, todo lo que hablamos nosotros con respecto a lo que son técnicas de RCP y primeros auxilios y trauma, siempre hablamos de cuando estamos atendiendo a una persona. Pero ¿qué pasa? Esto lo tenemos que tener muy claro cuando trabajamos en las empresas, el tema del triage. Cuando trabajamos o cuando hay accidentes que hay víctimas múltiples. Cuando hay víctimas múltiples, tenemos que tener preparados al personal, está en lo que es la dinámica de lo que es triage. Sí o sí, todo lo que son los, ¿cómo se llama? Los brigadistas o los socorristas tienen que estar entrenados a esto. Y el triage tiene que ser un triage en los cuales ellos rápidamente puedan identificar la cantidad de personas que tienen que sacar del lugar. Si ustedes ven, es decir, habitualmente nosotros hacemos un tipo de triage, pero yo les voy a comentar acá para que ustedes vean cuál es el triage que se utiliza en la emergencia para lo que son brigadistas, están las empresas. Se usa que es el short. El short, como ustedes ven, es ese sale caminando, si puede caminar, se le pone, generalmente lo que se le hace es utilizar, por ejemplo, un chaleco y se ponen cintas, ya se lo prepara el chaleco, se le ponen cintas de color verde, cintas de color amarillo, cintas de color negro y rojo. Esas cintas, generalmente las cintas que usan son las cintas, ¿vieron que usan los electricistas? Esos rosos de cinta tienen. Entonces se las colocan, entonces, todo lo que en la zona, todos los que pueden salir caminando, le ponen esa cinta en lo que es la muñeca y lo sacan. Sí, no puede caminar, pero se puede, es decir, cuando nosotros le decimos, si usted no puede caminar, hágamelo saber de alguna manera que me está escuchando. Entonces levanta la mano, grita y demás, eso es color amarillo. Quiere decir que está respondiendo a órdenes. ¿Está? Bien. Ahora, si no responde a esa orden, si no responde bien a la orden, está respirando con dificultad, ¿está? Entonces, y tiene una hemorragia, es un rojo, taponamos la hemorragia, nos permite que ellos lleven para hacer un taponaje de una hemorragia, y si en ese caso la persona no nos responde, no emite sonidos, y vemos que no, entonces le ponemos el color negro. No significa que esté en paro cardiorrespiratorio, sino que esté muerta la persona. A veces puede estar negro, lo que tenemos que hacer siempre, lo que se le enseña a las personas, que el negro solamente el diagnóstico lo va a hacer un médico. Entonces,
ellos lo que tienen que hacer es volver a hacer una reevaluación de todas las víctimas y ver si ese negro puede llegar a cambiar a un rojo. ¿Está? Siempre se les dice eso, que ellos no son médicos, que ellos lo que van a hacer solamente es hacer un triage. ¿Para qué? Para esto. Esto es muy importante que ellos entiendan. Vos tenés lo que es el área de rescate. Generalmente el área de rescate vos no vas a ir. Nosotros nos vamos a quedar en lo que es el área de socorro. El área de rescate se hace el triage de short. ¿Para qué? Para tratar de sacar la mayor cantidad de gente del lugar. ¿Está? Entonces, los primeros que se van a sacar, fíjense, la diferencia de concepto es cantidad. El primero que tiene prioridad de sacar es el verde. Después se va sacando, después le ponemos lo que es el amarillo, el rojo y el negro. ¿Está? Bien. Eso lo que hace es ver la cantidad. Una vez que nosotros le ponemos esas cintitas, lo que estamos tratando de hacer es sacar la mayor cantidad de gente de ese lugar que es el centro donde sucedió la emergencia. Luego vamos a tener un segundo triage que lo hace el personal de emergencia. Si llega una ambulancia, la primera ambulancia que llega al lugar es la que va a hacer el triage y no se puede ir hasta que no se haya atendido la última persona. ¿Está? Esa persona, esa ambulancia o el personal médico, en este caso el servicio médico, si está, tiene que volver a hacer el triage. Generalmente el triage que se realiza es el STAR. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evaluar, acá sí, la calidad. ¿Quién es el que nosotros vamos a trasladar primero? Entonces siempre va a salir primero el rojo, después el amarillo y después el verde. Y generalmente en la ambulancia, cuando llega al hospital, se hace otro tipo de triage que es el CRAM. Esos son los distintos tipos de triage que se realizan. Se tiene que capacitar al personal, ya sea que tengamos de brigada de emergencias, cuando son empresas grandes y tenemos riesgos importantes, en lo que es triage. Generalmente esto es algo que no se hace y a veces han sucedido acá en lo que es la zona del corredor industrial, accidentes que son graves, los cuales tenemos víctimas múltiples, y tenemos una falla muy importante en esto, que tiene que ver con esto, que no se lo piensa y no se lo hace. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, es muy importante que se hagan simulacros, que se den participación a otras entidades por fuera de lo que son las empresas, área protegida y demás, para que en conjunto se aceite este mecanismo. Bien. Y por último, si no hay preguntas, siempre nosotros decimos que el destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el primer vendaje. Es decir, generalmente los médicos que hacemos emergencias somos retruchos. La realidad es esa, somos truchos, vendemos humo, porque en realidad no hacemos emergencia, hacemos urgencias. Porque cuando llegamos ya es tarde. Generalmente imagínense si estamos en Rosario o un lugar alejado, llegamos 20, 40 minutos tarde. Entonces, generalmente en la emergencia, en la cual la persona tiene riesgo de morir ahora, generalmente la atención está dada por esa persona que tiene al lado, que puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un anónimo. Y entonces, esa persona es la que le puede llegar a salvar la vida. Entonces, por eso la importancia del tema de la capacitación. De la capacitación, aunque sea de los primeros, de lo que es trabajar en lo que es la emergencia, en lo que son los primeros auxilios básicos de lo que es reanimación cardiopulmonar. Porque no solamente esta actividad que nosotros hacemos en el ambiente laboral nos va a servir por si llega a pasar algo a nivel laboral, sino también que es algo que es una información que ellos se llevan y que les sirve para la vida diaria. Y a veces ellos, con estos conocimientos, puede salvar a un familiar, a un compañero, a un amigo o a un anónimo, porque se dice que el mayor porcentaje de emergencias sucede entre familiares y amigos. Así que bueno, por eso la importancia de hacer la capacitación. Bueno, ¿dudas, preguntas? Doctora, buenas noches. Sí, Sí, bueno, primero, excelente la clase. te escucho.
Sí, ¿me escucha ahora? Sí, Sí, te Matías, escucho. Sí, muy didáctica la clase, excelente. Y la consulta que le quiero hacer es si uno quisiera comprar un DEA para el lugar de trabajo que uno está ejerciendo. ¿Hay alguna marca que recomiende por el tema más que nada después los insumos que uno tenga que reutilizar, los parches y baterías que no se puedan conseguir después? Claro, sí. Ese es el tema, porque a veces hay, por ejemplo, muchas marcas que son súper económicas, que venden, y a veces el problema es eso, el tema del soporte técnico, eh, los parches, y las baterías. Mira, acá en lo que es Rosario hay una empresa que se llama Cardio Serel, que es una empresa que hace, ellos son los que colocan los cardiodesfibriladores implantados, trabajan con los cardiólogos. Y tienen desfibrilador externo automático y ellos tienen todo lo que es el soporte técnico de ingeniería para hacer lo que es ¿cómo se llama? El arreglo en el caso que se llegan a romper y conseguir lo que son los repuestos. Es la única que yo conozco acá. Después, vos tenés otras empresas acá en Rosario que trabajan con Buenos Aires. Por ejemplo, una que generalmente se compran es Fiorino, de electromedicina. Ellos también tienen ventas de DEA y tienen, por ejemplo, Samaritan o el Philips, que son las dos marcas que ellos más que nada utilizan. El Philips tuvimos hace unos años atrás un problema porque los primeros que se compraron acá en lo que es la zona del conurbano industrial son los Philips. Pero ¿qué pasa? El Philips cambió la forma, es decir, el modelo, y al cambiar la forma y el modelo ya no llegan los parches ni las baterías. Entonces, hay empresas que se vieron en la obligación de comprar de nuevo todos los días nuevos, ¿está? Eso es lo que pasó con Philips, que a veces, eso bueno, fue un tema, que cambió el modelo. Pero bueno, son cosas, viste, que a veces se van modernizando, van cambiando y bueno, pasa. Pero son esas las dos marcas que más se usan: Meditronic, Samaritan y Philips. Son las tres más, las tres que más se usan. Que tienen estas cosas que tienen el soporte y la llegada de los parches y las baterías. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda más? Estaría bueno, Bueno, estaría bueno encontrar un momento para hacerlo práctico, para que nos alcances todos esos elementos que tenés, así se puede practicar, pero sí, totalmente. por el Esto, momento ya te digo, acá nos dimos todo teórico, pero en realidad tiene toda una práctica que está bueno, ¿viste? yo les recomiendo volver o sea, a través del canal, porque la clase fue grabada y eh, la pueden volver a ver, pueden repasar los conceptos que dio y los pasos, sobre todo en cada uno de los ítems que abordó Fabiola, son sumamente útiles. Hola, buenas noches. Una consulta, Fabiola. No sé si se escucha bien, no estoy con los auriculares. Sí, se ¿Habrá escucha. alguna forma de conseguir el Power que pasaste? Si bien la clase la van a subir, pero el PowerPoint. Sí, no hay problema. Sí, sí, se lo paso a Jorge. Así, no sé, Jorge, cómo se los mandó a los chicos, porque es bastante grande con la foto. Si Pero lo sí, no hay tenés, problema. lo tenés ahí en la compu, podés mandarlo al chat, de ahí lo bajamos todo. Ah, bueno, listo. Al Fíjate que chat. entrá ahí, hacer un clic en la barrita del chat y vas a Sí, tener, tenés un icono abajo de todo que dice archivo, haces un clic y ahí sí. dice su computador y ahí busca el Power y lo envías y ahí lo podemos bajar directamente y si no, bueno, se lo mandás a Luciana, Luciana lo manda por... A ver, voy a eh, hacer la prueba, che. A ver. a ver si sale, dale. Ahí, a ver si pasa ahí. Listo, así no, 50, ahí está.
No dejamos No sé tarea. si lo pueden abrir. Ahí ya lo pasé. Todavía no llega. Ahí ya lo pasé. Estará pasando el Power, por eso. No, y lo que pasa que es grande, porque tiene muchas imágenes. Tiene muchas Entonces, por imágenes. eso. No, Sí, tiene vamos muchas imágenes, por eso. Así que bueno, sí, ahí ya se lo pasé, así que sí. Sí, ya les digo, recuerden esto, es algo bien básico, es lo que nosotros tenemos que informar a lo que son los empleados. Entonces, es bien básico, por supuesto. Hay algunas empresas que tenemos riesgos especiales, inclusive que los médicos laborales estamos más horas, por ahí estamos de 8 a 5, a veces estamos las 24 horas, y a veces están capacitados esos médicos en riesgo específico, por ejemplo, químicos, o lo que es trauma, o lo que es manejo de vía aérea, inclusive tienen todos los elementos para trabajar en lo que es el lugar. Así que, pero ya eso tiene que ver con el médico, en cómo se tiene que especializar y demás. Acá lo que dimos es lo que tenemos que nosotros enseñar o capacitar a lo que son los operarios que trabajan en las empresas. ¿Mm? Y con un vocabulario que entiendan, porque la realidad es que a veces, si nosotros hablamos medio técnico, no lo van a entender, entonces es de una manera que ellos lo puedan entender, lo puedan practicar y les pueda quedar para poder hacer las acciones. Decime, y en aquellas empresas donde esto se practica de manera regular y sistemática, ¿qué resultado viste, Fabiola? Al momento que hubo un accidente o o alguien no del equipo de salud tuvo que intervenir, ¿qué resultado viste? O sea, Mira, yo, por ejemplo, lo que yo, en las empresas que yo trabajé, por ejemplo, lo que son grandes empresas en las cuales vos tenés, por ejemplo, un grupo de brigadas que todas las semanas, una vez a la semana, se reúnen para capacitarse, para practicar y demás, en lo cual tenés una brigada de emergencia que inclusive con otras empresas del cordón se juntan, por ejemplo, para olimpiadas de brigada de emergencia, y entonces están muy bien capacitados, tienen los cursos hechos de TFR, de BLS y demás. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, no sé si se las conté en la clase pasada, una persona que se cayó dentro de una celda con cereal. Nosotros estábamos afuera, bueno, podíamos ingresar. lo contaste. Y, y bueno, la persona que estaban, los brigadistas que estaban ahí, ellos iban haciendo la evaluación, y cuando ellos vieron que había depresión del sensorio, enseguida avisaron y bueno, hicieron un rescate rápido de la persona, porque tenía un traumatismo de cráneo. Qué sé yo. A ver, otra situación, un paro, una persona con un paro cardiorrespiratorio, que vos llegás, cuando nosotros llegamos, ya estaban los compañeros haciéndole la maniobra de RCP con presiones y habían puesto ya colocado el DEA. Entonces, cuando vos a veces llegás a esa situación, vos ya ves que el haber empezado ese primer auxilio antes es muy importante. O por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba en una empresa, tuvimos dos accidentes al mismo tiempo, entonces yo estaba teniendo uno que estaba quemado, uno quemado, y el otro ya vino con la venda, ya venía con la venda y con todo el vendaje compresivo, y yo digo, wow, qué espectacular. ¿Viste? Ese te agarra la almita, vos decís, qué bueno. ¿Viste? Que lo hayan hecho a su modo, como pudieron, pero lo hicieron. ¿Viste? Pues se corrige, pero digamos, el efecto inmediato está, ¿no? Sí, sí. Sí, no, o las maniobras, por ejemplo, no sé, la maniobra de Heimlich también. No, la verdad que sí, si vos los capacitás todos los años, eh, si les enseñás, lo haces a hacer simulacros y demás, ellos se súper enganchan, porque ya te digo, no es solamente para la empresa, también para el afuera. Entonces es muy importante, es muy importante que sepan hacer las maniobras, es muy Y importante. todo el tiempo que trabajaste ahí en la zona
en el cordón norte del Gran Rosario, en las empresas que trabajaste ahí, ¿hay brigada permanente? O sea, en esas grandes empresas donde el riesgo de accidente es alto. Sí, a nivel de cordón industrial vos ¿Está tenés armada? las grandes empresas que están las 24 horas. Ellos tienen una brigada de emergencia que es por turno, inclusive vos cuando entras a trabajar, a veces está el listado de la gente para que la gente cuando los empleados entren, ya sepan quiénes son los que son brigadistas, en caso de cualquier cosa llamar. Son los primeros que actúan, en caso que suceda algo. Ya te digo, esos brigadistas inclusive tienen contacto con las otras brigadas de emergencia. Hay un sistema que se llama PANGE, en lo que es todo el cordón industrial, que es una primera respuesta en el caso, una asistencia en la respuesta de emergencia, en el caso que suceda algo en una de las empresas y sobrepase, entonces acuden en ayuda. Por ejemplo, el último que tuvimos, que fue el caso de Nidera, cuando fue la explosión, ahí participaron muchas empresas ahí del cordón que fueron con sus brigadistas para hacer lo que es control, por ejemplo, contra incendio, rescate y demás. Es decir, están intercomunicadas las brigadas de todas las empresas grandes y acuden en ayuda, en lo que necesiten. No solamente en lo que es, humano, es decir, recursos humanos, sino también recursos físicos. Si necesita, por ejemplo, un tubo de oxígeno o algún equipo, malacate, lo que sea, también acuden en ayuda. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Bueno, gracias Fabiola, excelente clase como todas las tuyas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, te esperamos con lesiones por esfuerzo repetitivo y en la próxima mesa de examen. Tengan en cuenta que Fabiola está en la mesa de examen. Tengan en cuenta también que de acuerdo al tema que elijan, pueden también pedirle que sea orientadora. Ha orientado muy buenos trabajos. Yo les recomiendo ver el trabajo de Fabiola, el trabajo final con el que se recibió, porque es uno de los trabajos emblemáticos de la carrera, por lo completo, por el abordaje interdisciplinario, por todo realmente. Y además por la experiencia práctica que ha tenido en Cargill desde que se construyó la planta hasta ahora que sigue trabajando, realmente muy buena. Bueno, si no hay más preguntas, nos volvemos a ver mañana. Les pido puntualidad porque voy a abrir la clase y tengo una breve entrevista radial a las 19, pero la clase empieza a 18:30 en punto. Bueno, que tengan un buen descanso, una buena cena. Hasta mañana. Bueno, Gracias. hasta mañana. Chao. Mañana Chao. con el tema hipoacusia del doctor Werner. Hasta mañana. Chao. Suerte. Chao, chao. Chao. Gracias, Fabiola. Chao, chao.